La Voz, con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 3 de julio de 2026 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1776 y más concretamente un mes de julio como el actual, cuando el norte del continente americano se convirtió en el centro de un conjunto de hechos que tendrían una extraordinaria repercusión en la historia. El día 2 de ese mes, un día como ayer, el denominado Segundo Congreso Continental formado por los patriotas americanos aprobó una resolución de independencia de Inglaterra. 2 días después, un 4 de julio, como será mañana, se aprobó igualmente la Declaración de Independencia de la Metrópoli. Redactada por Thomas Jefferson, su contenido estaba directamente inspirado en una declaración puritana anterior conocida como la Declaración de Mecklenburg. Nacía así una nueva nación cuyas bases se derivaban de manera esencial del pensamiento protestante y de forma muy especial del grupo de protestantes conocidos como puritanos. Se trataba de una cosmovisión expresada, entre otros aspectos, en una doctrina de los derechos del ciudadano como derechos directamente derivados de Dios e inalienables como era el caso del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque en aquellos momentos lo que realizaban los padres fundadores era novedoso y para muchos absurdo y hasta inmoral, los Estados Unidos de América acababan de convertirse en un punto de referencia para todo el planeta. Mañana Estados Unidos cumplirá 250 años. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la influencia de los puritanos en el desarrollo de los Estados Unidos resultó extraordinaria desde antes de la creación de la nación. Puritanos fueron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, pero también personajes como, entre muchos otros, John Endicott, primer gobernador de Massachusetts, John Winthrop, el segundo gobernador de esa misma colonia, Thomas Hooker, fundador de Connecticut, o John Davenport, fundador de New Haven. Segundo, esa influencia de los puritanos se extendió incluso a gente de otras denominaciones protestantes también relevantes en las raíces históricas de Estados Unidos, como fue el caso del cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania y de la ciudad de Filadelfia, o del bautista Roger Williams, fundador de Rhode Island. Tercero, esa influencia puritana fue también esencial en el terreno educativo, ya que no en vano la Universidad de Harvard fue fundada por puritanos en 1636, como sucedió también con posterioridad con Yale y Princeton. A diferencia de lo sucedido con las universidades fundadas en el centro y en el sur del continente, las fundadas por los puritanos asumieron el método científico y a casi 4 siglos de distancia siguen estando a la cabeza de las universidades del mundo, algo que lamentablemente no puede decirse de una sola universidad española, portuguesa o hispanoamericana. Cuarto, en 1776, de los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían a la sazón en aquel territorio, 900.000 eran puritanos de origen escocés, 600.000 eran puritanos ingleses y otros 500.000 eran protestantes reformados de teología semejante, aunque de origen holandés, alemán o francés. En otras palabras, más de las 2/3 partes de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran protestantes de orientación puritana. Quinto, por añadidura, los anglicanos que vivían en esas colonias eran en buena parte de simpatías puritanas, ya que se regían por los 39 artículos, un documento doctrinal con esa orientación teológica. Sexto, el escaso tercio restante de los habitantes de los futuros Estados Unidos, en su mayoría se identificaba con grupos de disidentes protestantes como los cuáqueros o los bautistas. Por el contrario, la presencia católica era insignificante e incluso los metodistas aún no habían hecho acto de presencia con la fuerza que tendrían después en Estados Unidos. Séptimo,
Los ingleses captaron desde el principio el aliento puritano de la rebelión americana, hasta el punto de que en Inglaterra se denominó a la guerra de independencia de Estados Unidos la rebelión presbiteriana, y el propio rey Jorge III afirmó: atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Por lo que se refiere al primer ministro inglés, Horace Walpole, resumió los sucesos ante el Parlamento afirmando que la prima América se ha ido con un pretendiente puritano. Octavo, esa influencia puritana se pudo ver en episodios tan significativos como que cuando el británico Cornwallis fue obligado a retirarse para posteriormente capitular en la batalla decisiva de Yorktown, todos los coroneles del ejército americano, salvo uno, eran pastores de iglesias presbiterianas. Por lo que se refiere a los soldados y oficiales de la totalidad del ejército americano, algo más de la mitad también pertenecía a esa corriente espiritual derivada de los puritanos. Noveno, la influencia legisladora de los puritanos fue extraordinaria, no solo en la manera en que Thomas Jefferson tomó de la Declaración Puritana de Mecklenburg para redactar la Declaración de Independencia, sino también en la manera en que se configuró la Constitución de los Estados Unidos. Décimo, la influencia puritana impidió de manera consciente la existencia de una religión estatal como la que sufrían naciones europeas como España, Francia o Portugal, y levantó lo que se conoció como muro de separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando así una libertad religiosa inexistente en la Europa de la Contrarreforma. Esa circunstancia extraordinariamente beneficiosa no pudo tener lugar, por ejemplo, en Hispanoamérica, donde la Iglesia Católica hizo todo lo posible para impedir la libertad religiosa que solo reconoció de manera formal en la segunda mitad del siglo XX. Undécimo, la influencia puritana consagró igualmente una extraordinaria libertad de expresión y un sistema político de separación de poderes que derivaba directamente del organigrama eclesial de los presbiterianos, algo que, por supuesto, tampoco era posible en Hispanoamérica. Duodécimo, la influencia puritana cristalizó igualmente en un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que arrancaba no de un optimismo antropológico como el que aparecería en las revoluciones europeas e hispanoamericanas, sino de la enseñanza bíblica que señala que el ser humano tiene una naturaleza caída y por lo tanto no puede tolerarse un poder absoluto, ya que se convertiría en absolutamente tirano. Décimo tercero, la influencia puritana garantizó también en Estados Unidos la libertad de conciencia y de culto para gente cuya teología o cuya cosmovisión era muy diferente, como fue el caso de católicos, judíos e incluso ateos. Y decimocuarto, esas bases acabaron permitiendo que Estados Unidos desarrollara la primera democracia de la historia contemporánea y también que la nación fuera ocupando un lugar creciente mientras iban desapareciendo importantes imperios que existían en el momento de su nacimiento. La evolución histórica de los Estados Unidos de América constituye una aventura prodigiosa y uno de los ejemplos más claros de lo que puede suceder en una nación cuyas bases se asientan no en los criterios de una confesión religiosa, de la masonería, del absolutismo o del totalitarismo, sino en los principios contenidos en la Biblia. A diferencia de la España, la Francia o la Portugal, católicas e imperiales, Estados Unidos surgió como una nación que se sustentaba en un conjunto de derechos del pueblo y no en la búsqueda del mantenimiento de las prebendas de las castas privilegiadas. Ese cuadro de derechos, entre los que tenían una especial relevancia la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, defendió enérgicamente la libertad de conciencia y de religión y separó radicalmente la Iglesia del Estado, evitando episodios bochornosos como la Inquisición y sus hogueras que existían al sur del mismo continente europeo, o el mantenimiento de una confesión religiosa por la masa de la nación. En Estados Unidos, precisamente por su mayoría protestante, hubo desde el principio libertad de religión para católicos, judíos e incluso agnósticos y ateos. También trazó una visión sin poderes absolutos como los del Papa, el Emperador o el Rey, oponiéndoles una república con separación de poderes y ciudadanos libres e iguales. De igual manera, convirtió la libertad en un eje esencial de la vida política.
Finalmente, y con un enorme pragmatismo, la visión de los padres fundadores condenó de forma expresa las alianzas militares permanentes y afirmó que el lema de Estados Unidos tenía que ser el de alianza militar con nadie y comercio con todos. En otras palabras, la nación era concebida como una república democrática llamada a mantener relaciones comerciales con cualquier nación, independientemente de su ideología, régimen político o religión, y a evitar las alianzas militares permanentes y las guerras. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido que enfrentarse a terribles retos, como por ejemplo cuando en 1861 los nacionalistas sureños pretendieron la secesión por un conjunto de causas entre las que se encontraba que la institución de la esclavitud, presente por ejemplo todavía en las colonias de naciones como España, Portugal o Bélgica, pudiera ser abolida. A pesar de la gallardía innegable de los ejércitos sureños, solo una potencia reconoció como Estado a los secesionistas del sur, y no fue otra que el Estado Vaticano, que siempre ha apoyado los intentos de disgregación de las naciones en distintas partes del mundo, como sucede en el caso de España con los nacionalismos catalán y vasco, y como pasó en su día con la antigua Yugoslavia. Sin embargo, vez tras vez, el sistema americano, concebido a partir de la cosmovisión puritana, emergió vencedor de las peores pruebas. Y fue así porque sus bases eran colosalmente sólidas y arrancaban de la misma Biblia, algo que, por desgracia, no ha sucedido jamás en el centro y en el sur del continente americano, ni tampoco en buena parte de la vieja Europa. Precisamente por la existencia de ese pasado, resulta ahora imperioso reflexionar sobre unos Estados Unidos que atraviesan, precisamente al cumplir los 250 años de edad, por uno de los momentos más críticos y más difíciles de su historia. No es ni mucho menos exagerado afirmar que no son pocos los riesgos con los que la democracia americana se enfrenta a día de hoy. En primer lugar, se encuentra la existencia de un complejo militar industrial que decide por pura codicia la política exterior y que ha empujado a la nación a guerras que le son beneficiosas económicamente a él, pero que no coinciden en absoluto con los intereses del pueblo americano. Guerras libradas en lugares tan distintos como Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Ucrania o Irán. Cada bombardero, cada acorazado, cada bala que se fabrica con el dinero de los ciudadanos americanos para satisfacer al complejo militar industrial implica robar a esos mismos ciudadanos servicios esenciales en áreas como la sanidad, la educación, las infraestructuras o la seguridad. Es indiscutible que las guerras han convertido y convierten al pueblo americano en un pueblo más pobre y más inseguro, y no existe el menor indicio, todo lo contrario, de que el yugo de ese lobby vaya a desaparecer o siquiera a convertirse en más suave. A eso hay que sumarle el peso agobiante de los lobbies en los procesos electorales, que en no pocos casos parecen decididos por el dinero con el que cuentan los candidatos o arrojan incluso terribles sombras de fraude, como sucedió en las penúltimas elecciones presidenciales. Que un lobby sionista como la AIPAC pueda jactarse de que el 93% de los candidatos a los que apoya resultan elegidos, que el 100% de los senadores y más del 90% de los representantes hayan recibido dinero de lobbies sionistas, deja de manifiesto hasta qué punto el sistema de representación electoral está gravemente enfermo. De hecho, los lobbies sionistas no han dejado de dar pasos acelerados para convertir a Estados Unidos en un mero protectorado de sus ambiciones internacionales. No menos peligrosas son otras circunstancias, como la concentración de medios de comunicación al servicio del establishment, unos medios en los que yo no creo más de la mitad del pueblo americano, o también el intento de crear monopolios que desafíen la ley o la existencia de poderosos lobbies que marcan una política exterior contraria a los intereses del pueblo americano. A lo anterior se suma el ansia por convertir a Estados Unidos en un peón esencial de la agenda globalista mediante instrumentos como la inmigración masiva de poblaciones extranjeras carentes de una cosmovisión democrática e incluso inclinadas hacia un izquierdismo totalitario, el impulso a la ideología de género más allá de las propias fronteras, una agresiva política exterior
turbia a pesar de la propaganda y un asistencialismo parasitario de raíces católicas. A ese avance de la agenda globalista, que tiene entre sus metas descabalgar a Estados Unidos de su posición de primera potencia mundial, contribuye de manera decisiva el rápido secuestro del Partido Demócrata por el globalismo y la extrema izquierda, la adaptación de un sector del Partido Republicano a las mismas metas y, sobre todo, la existencia de sectores sociales no pequeños y nada identificados con los objetivos de los padres fundadores. La razón de esta innegable y peligrosa decadencia ha sido señalada por el historiador francés Emmanuel Taut en su reciente libro La défaite de l'Occident, es decir, la derrota de Occidente. Esa razón no es otra que la pérdida de peso de la visión protestante en favor de focos de poder judíos y católicos que carecen de moral y que en realidad son éticamente nihilistas. Todd señala al respecto que no deja de ser significativo que durante la administración Biden, en un país mayoritariamente protestante, el gobierno estuviera formado prácticamente al 100% por católicos y judíos. No puede decirse que la situación haya mejorado de manera especial con la administración Trump. A decir verdad, casi todo lo peor de la administración Biden, comenzando por la corrupción, podría afirmarse que ha empeorado, como deja de manifiesto el colosal enriquecimiento de Trump y de su familia en el primer año de ese mandato presidencial. La división del gobierno, dicho sea de paso, es la misma que la de un Tribunal Supremo formado solo por católicos y judíos que hace 2 años consagró la inmunidad total para el presidente en contra de los principios constitucionales más elementales y obvios. Y para sumar inquietud a todo ese panorama, a estas alturas resulta obvio que el presidente Trump no tiene el menor deseo de sobreponerse a la influencia de lobbies más poderosos que las instituciones y que no solo mantienen abierta la guerra en Ucrania, sino que han arrastrado recientemente a Estados Unidos a una guerra en Irán de la que ha salido fortalecido el régimen de los ayatolás. Ciertamente, y es absurdo negarlo, a día de hoy Estados Unidos se encuentra muy lejos de aquellas bases sobre las que fue asentado el primer 4 de julio de su historia, y las consecuencias de esta circunstancia son temibles. Al día de hoy, el sistema americano se ve enfrentado con el gigantesco desafío de si podrá seguir siendo un ejemplo para cualquier sociedad que aspire a vivir no al servicio de las castas privilegiadas, sino en libertad, o si, por el contrario, cuando en sus 2 siglos y medio de existencia están a punto de cumplirse en unas horas, solo se va a convertir en otro eslabón más de la agenda globalista. Una y otra vez, la historia nos demuestra que los valores bíblicos recuperados por la Reforma y perseguidos a sangre y fuego por la Contrarreforma proporcionan libertad y prosperidad a las naciones que los abrazan. El interrogante es si ese seguirá siendo el futuro de los Estados Unidos o si solo pasará a formar parte de un pasado brillante. Y es que basta echar un vistazo al continente americano para ver qué cultura ha fracasado de manera estrepitosa y cuál ha triunfado. Más allá de demagogias y falacias, basta examinar los flujos migratorios para darse cuenta de que no es el norte el que migra masivamente al sur del Río Grande, sino que son el sur y el centro hispano-católicos de manera mayoritaria los que huyen hacia una parte del continente surgida de la cosmovisión de los puritanos en busca de prosperidad y de libertad, una prosperidad y una libertad que desaparecerían si otra cultura se impusiera por el peso demográfico en Estados Unidos. Como está quedando de manifiesto en Europa, una nación tiene que reaccionar frente a ciertas cosmovisiones de las que jamás han surgido ni jamás surgirán la existencia de ciudadanos libres iguales ni tampoco verdaderas democracias. A lo sumo, pueden construirse oligarquías en que se respete alguna libertad de manera limitada. Estados Unidos se mantendrá como la primera potencia mundial en la medida en que siga fiel a sus raíces nacionales, unas raíces surgidas de la visión bíblica defendida por los puritanos que no vinieron a América en busca de gloria y de oro, sino de libertad de conciencia. En la medida en que se aparte de esas raíces, como ha señalado acertadamente el historiador francés Emmanuel Taut, cosa que ha venido además haciendo desde hace años, a Estados Unidos solo le esperará un futuro tan aciago como el de las repúblicas situadas al sur del Río Grande,
porque el Dios en el que creían los padres fundadores no hace excepciones a la hora de juzgar a los pueblos y porque, como señaló acertadamente Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, cuando se reflexiona en esa realidad, determinadas circunstancias de distanciamiento de las leyes divinas deberían llevarnos a temblar, porque Dios es justo. Elevemos nuestras oraciones a Dios para que ese supuesto nunca tenga lugar, para que los Estados Unidos regresen a sus raíces culturales y para que, igual que hace 250 años supo alzarse contra el yugo inglés, ahora se alce para liberarse del yugo mucho peor del sionismo y del complejo militar industrial. De no conseguirlo, Estados Unidos estará condenado a convertirse en todo lo contrario de lo que fue. Sería una nación de esclavos que pone su sangre y el fruto de su trabajo al servicio de peligrosos parásitos que la utilizan como instrumento de sus criminales ambiciones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga a ustedes y Dios bendiga a los Estados Unidos de América en su 250 cumpleaños. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a hacer balance de los 250 años de historia de Estados Unidos, que va a cumplir mañana mismo. Estamos a unas horas de que el país cumpla 250 años. ¿Y qué decíamos en nuestro editorial? Pues miren ustedes, es muy sencillo. En la medida en que Estados Unidos sea fiel a las raíces que lo convirtieron en la primera democracia, en la primera república democrática de la edad contemporánea, y en una primera potencia, Estados Unidos sobrevivirá. En la medida en que Estados Unidos abandone esas raíces, Estados Unidos irá de mal en peor y puede llegar a tener desarrollos históricos que recuerden a los de un México, a los de una Argentina, o si no quieren ir ustedes en plan alarmista, a los de una Francia o una Alemania actuales. Es así de claro. Porque en política sucede, y en sociedad, sucede exactamente igual que con el organismo humano. Ustedes descansan adecuadamente por las noches, ustedes comen de manera adecuada, nutritiva y sana, ustedes incluso hacen un moderado ejercicio físico para que no se les oxiden las articulaciones. Bueno, pues pueden ustedes vivir muchos años, mantendrán su salud muchos años. Abusan ustedes del alcohol, abusan de una comida que no es sana y es malísima, no hacen nada de ejercicio, fuman, se drogan. Bueno, pues van a acabar ustedes muy mal. Tardarán más o menos, pero van a acabar mal. Y en Estados Unidos hay una serie de circunstancias que están corroyendo el sistema desde dentro. El complejo militar industrial contra el que advirtió el presidente Eisenhower es una de esas circunstancias. Los lobbies sionistas son otra de esas circunstancias, porque tienen el plan de convertir a Estados Unidos en un simple protectorado del Estado de Israel. Y que finalmente Estados Unidos sea el que pague con sus dólares y con su sangre las guerras del Estado de Israel. Si Estados Unidos consigue quitarse de encima
lobbies como por ejemplo los del complejo militar industrial, lobbies como los sionistas, y vuelve a sus raíces. Bueno, pues Estados Unidos a lo mejor aguanta otros 250 años y además con buena salud. ¿Que no consigue quitarse eso de encima? Pues entonces se acabará convirtiendo en un protectorado de poderes transnacionales que le irán chupando la sangre hasta que no quede nada. Como además alguno de estos lobbies cree, por razones escatológicas, que efectivamente Estados Unidos se tiene que colapsar para que venga el Mesías, pues bueno, ya se pueden ustedes imaginar el futuro que le puede quedar a Estados Unidos si en este 250 aniversario no se independiza de un yugo que en realidad es mucho peor que el yugo inglés del que se independizó hace 250 años. Pero de eso hablábamos en el editorial y tenemos que ir ahora a nuestro boletín informativo que, como siempre, empieza por España y, como siempre, empieza con cuestiones judiciales. Es que es así. Bueno, noticia de las últimas horas y es la tesis de que efectivamente Zapatero está buscando tener certificados oficiales de Arabia Saudí para demostrar que fueron regalos que él recibió durante su etapa en la Moncloa. Y entonces, aquí la gente no sabe derecho, ha dicho, peor para Zapatero, se le va a caer el pelo. Ahora sí que Zapatero se hunde, porque claro, si se demuestra que esto de donde viene es de Arabia Saudí, las joyas todavía valen más, porque tienen un valor histórico, porque tienen un valor artístico, se va a hundir todavía más. Bueno, la gente que dice esto de leyes sabe poquito. Vamos a ver, las joyas puede ser que efectivamente sean unas joyas que se da la circunstancia de que valen más porque a lo mejor te las ha regalado el emir de Qatar o te las ha regalado pues el rey de Arabia Saudí. Eso puede ser. Pero precisamente si Zapatero consigue acreditaciones de que eso se lo regalaron hace 20 años, por ejemplo, Zapatero sale de esto limpio de polvo y paja. Primero, la acción de la agencia tributaria no tiene ningún sentido porque ha más que prescrito, prescribe a los 4 años. Es verdad que los buscabonus luego intentan darle vueltas para alargarlo, para que no prescriba, pues bueno, son lo que son y todo el mundo lo sabe, una banda de ladrones, que dijo el Financial Times. Pero lo cierto es que para Zapatero van a cumplir la ley. Aquí han pasado más de 4 años, Zapatero no tiene ninguna obligación fiscal. Y obligación penal por un supuesto delito penal ha prescrito. Ha prescrito. Si efectivamente esto se lo dieron en la época en la que estaba en la Moncloa, ha más que prescrito. Y de aquí, como va a salir Zapatero si consiga los certificados, y bueno, tiene a Miguel Ángel Moratino por ahí, por la corte del Moro para conseguirlo, lo cual quiere decir que seguramente lo va a conseguir, bueno, pues lo que tendrá Zapatero será una certificación de que no hay posibilidad de emprender acciones legales contra él. Y esto no solo lo va a decir la agencia tributaria, que ya se sabe que los buscabonus, en cuanto que soplan el silbato, acuden en ayuda de los poderosos, al mismo tiempo que destruyen la existencia de los más débiles. Eso está garantizado. Pero es que luego, junto con eso, además, el tribunal va a tener que reconocer que esto ha prescrito y aquí no hay que hacer nada. Y no digamos ya como al final no se produzca una nulidad de actuaciones que francamente, viendo el auto de procesamiento totalmente prendido por mocos del juez, pues seguramente se va a venir abajo. O sea, Zapatero de esto no va a ir a la cárcel. Zapatero de esto tiene muchas posibilidades de salir hasta fortalecido, como diciendo hay que ver cómo me han perseguido, qué víctima soy, pobre de mí, y luego al final, miren ustedes, inocente. Y ya se ocuparán las furcias mediáticas de ver lo que hacen. Porque claro, aquí estamos a un poco más de un año de las próximas elecciones. Las furcias mediáticas, bueno, muchas están colocándose del lado de Feijóo, por eso de que a lo mejor Feijóo gana las elecciones y el PP más Vox consiguen gobernar. Pero eso no es seguro. Y no es seguro sobre todo por la cantidad de nuevos españoles que no han pisado en su vida España y a los que Sánchez les ha dado la nacionalidad española.
Y entonces, como Sánchez se quede en la Moncloa, y eso no es imposible, van a ver ustedes a los periodistas dando el triple salto mortal, porque claro, ellos viven de no andar en la lejanía del poder, no de criticar al poder, Dios los libre, o de decir aquello que molesta al poder, ni se le pasa por la cabeza. Viven de estar en alguna de las escuderías del poder y, a ser posible, con la que está gobernando. Y en estos momentos, pues hay gente que se cree las encuestas que se basan solo en España, pero que no hacen ninguna referencia al voto en el extranjero y dicen, bueno, pues Feijóo más Abascal gobierna. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, de momento lo que vamos a ver son las noticias del día con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas tardes. No quiero terminar la semana sin dar las gracias de nuevo a todos los oyentes que nos han acompañado estos 5 días en las noticias y en el programa de lunes a viernes. Hoy es mi último día, pero bueno, seguimos muy pendientes también de toda la programación del fin de semana, que ya me han adelantado unos pajaritos, que va a ser espectacular. Les doy las gracias una vez más por lo que nos hicieron vivir a lo largo del mes de junio. Realmente ha sido un mes muy especial, con ese crowdfunding histórico con el que nos han asegurado seguir trabajando una temporada más por y para todos ustedes. Nada nos hace más felices, nada nos hace más ilusión. Laboralmente, de verdad que es de las cosas más emocionantes que en mi caso personal nos han ocurrido. Y recuerden que se mantiene abierto ese crowdfunding, por si alguien quiere también mostrarnos su apoyo de esa manera. Todo lo que se está recaudando durante estos últimos días va a servir para mejorar nuestros medios técnicos y humanos y también mejorar el programa, claro. Y les tengo que hablar de Zapatero, ya lo siento, me perdonarán porque es como una rutina horrible que tenemos ustedes y yo, pero el expresidente continúa intentando acreditar ante la Audiencia Nacional el origen de sus joyas, valoradas provisionalmente en 1,32 millones de euros. Se las encontró la UDEF, ya saben, en una caja fuerte de su despacho durante un registro judicial, y ante el juez aseguró José Luis Rodríguez Zapatero que eran regalos institucionales recibidos de países árabes durante su etapa en Moncloa, pero reconoció que no tiene documentación y solicitó un plazo que ya ha expirado para obtener certificados oficiales de las autoridades saudíes. La estrategia de su defensa, sin embargo, plantea una paradoja. Nos la explica hoy muy bien el periodista Pelayo Barro en The Objective. Les recomiendo muchísimo que lean y vean a Pelayo Barro, porque creo que es el mejor periodista de interior que hay en España. Y él lo que cuenta es que si realmente las piezas proceden de la casa saudí, su valor en el mercado crece considerablemente, porque ahora mismo están tasadas con un precio de reposición, es decir, lo que valen las monturas de oro, platino, lo que sea, y las piedras preciosas. Claro, al ser de la familia real saudí, son colecciones, etcétera, y multiplican su valor por muchísimo. Expertos del sector sostienen que la procedencia de una joya vinculada a una familia real o a un jefe de Estado multiplica su valor, sobre todo cuando se trata de piezas únicas sin firma comercial, pero con valor histórico, como parece ser que sería el caso de estas. No tienen firma. Esto ya lo contó hazte oír, nada más poder acceder a toda la documentación que hay hasta ahora de las joyas. La tasación provisional la realizó la casa de subastas Ansorena, se lo contamos aquí. Fijó el valor del lote en esos 1,32 millones de euros. Esto podría dar lugar a una cuota tributaria presuntamente defraudada cercana a 581.000 euros. Esta cantidad ya estaba muy próxima al umbral de 600.000 euros que marca el Código Penal para considerar agravado el delito contra la hacienda pública, que conlleva penas mucho más elevadas. O sea, si ya estaba Zapatero cometiendo presuntamente un delito de 581.000 euros contra Hacienda, en cuanto el valor de las joyas se incremente un poquito, la gravedad de su delito se incrementa muchísimo. Precisamente por todo esto, si la documentación que busca Zapatero aparece y aumenta la valoración de las joyas, también se eleva la cuota defraudada, y la valoración actual, ya digo que es todavía provisional, solo es ese valor de reposición, por lo que está por ver a cuánto va a ascender el delito de Zapatero. Para intentar obtener esos certificados, lo que sí que sabemos ya es que el expresidente está manteniendo contactos con Arabia Saudí y cuenta con el apoyo del que fue su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratín,
Moratinos, que a todos nos parecía en aquella época una especie de bobo, pero que desde luego se ha hecho tan rico, no sé si como Bono, pero parecido. Ambos coincidieron, Zapatero y Moratinos, el pasado diciembre en Riad durante los actos del 20º aniversario de esa cosa infecta que crearon ellos dos, la Alianza de Civilizaciones, un encuentro al que también asistieron representantes del gobierno saudí y de Naciones Unidas, mientras la agencia tributaria, pues ya les contábamos que se ha tenido que personar en la causa a través de la Abogacía del Estado por petición del juez al considerar y no poder eludir más su responsabilidad, que existe un perjuicio para la hacienda pública derivado del origen y no tributación de las joyas investigadas. Bueno, y seguimos con toda la cuestión de lo que pasa en la UCO, en la Guardia Civil, donde la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada. Esto no pasaba desde la época de Roldán. O sea, de esto hacía décadas que no se imputaba a un director de la Guardia Civil. El último fue el socialista Roldán, en un caso escandaloso, que entonces causó mucha sorpresa, ahora casi pasaría desapercibido por toda la corrupción que hay en los dos partidos más importantes y en otros menos importantes, pero que son muy importantes en sus respectivas regiones. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí parece que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía unas notas en relación con aquella gente que no quería que investigara, con aquella gente que quería ver cómo los apartaba de las investigaciones que giraban en torno a personajes del Partido Socialista. Por supuesto, aquí en la situación en la que están, pues bueno, sería que efectivamente quería salvar a esa gente. Atteoir ha pedido la prisión provisional y, por supuesto, dentro de la Guardia Civil, pues hay gente que se siente muy incómoda porque de pronto ha descubierto que los investigaban o los bloquearon en su carrera, etcétera, etcétera. ¿Esto es materia delictiva? No es tan fácil de probar. No es tan fácil de probar. Aquí, presuntamente, podría haber un delito de obstrucción a la justicia, es decir, pues bueno, pues la justicia, la directora de la Guardia Civil no la dejaba avanzar, podría haber un delito de prevaricación, es decir, adoptar una decisión injusta sabiendo de que es injusta, pero esto es más fácil de decir que de probar. Porque el delito de obstrucción a la justicia exige que se vea que se ha obstruido precisamente lo que deseaba hacer la justicia. Y eso aquí no está tan claro. Es decir, puede haber unas listas, pero en esas listas también se podrían interpretar, por lo menos a efectos de defensa, como agentes de los que no me fío yo. Yo quería que aquí hubiera una investigación como es debido y estos agentes, pues sintiéndolo mucho y con todo el dolor de mi corazón, no eran agentes fiables. Prevaricación. Prevaricación tiene un aspecto de prevaricación como el 100% de las acciones que llevan a cabo los buscabonus de la agencia tributaria. Pero luego cuestión aparte es que lo puedas probar, porque el delito de prevaricación en España está tipificado de tal manera que, bueno, es prácticamente imposible de demostrar, aunque pueda existir, y de hecho existe. Y quien ahora se dirige a ustedes lo ha podido ver en jueces, lo ha podido ver en fiscales y lo ha podido ver en otra gente. Pero una cosa es que exista y otra es que tiene una probanza muy difícil. ¿Quiere esto decir que la directora de la Guardia Civil va a salir de rositas? Hombre, de momento tiene que comparecer ante el juez dentro de unos días. Vamos a ver cómo va la cosa. Pero que no está tan claro que efectivamente la puedan empapelar más de lo que está ahora empapelada. Sí, claro que es posible y claro que su abogado tiene una cancha para jugar, pero no pequeña, ¿eh? No pequeña. La lista negra de mandos de la UCO, elaborada por la ahora imputada directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, es uno de los principales indicios que han llevado a Fiscalía Anticorrupción a pedir precisamente que se la investigue junto al director adjunto operativo, el DAO, Manuel Llamas, por esos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación. Ya les contábamos ayer que ambos van a tener que declarar el 16 de julio ante Santiago Pedraz. Según Fiscalía, esa relación de agentes, es fuerte hacer una lista negra, identificaba a los mandos que estaban participando en las investigaciones más sensibles contra el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez, como las que afectaban a Begoña Gómez, David Sánchez
o el propio caso Collo. Y el juzgado anticorrupción sostiene que se abrieron expedientes disciplinarios para identificar a esos agentes y presionarlos mediante sospechas de filtraciones a prensa. Aunque todos los expedientes terminaron archivados sin sanciones, el Ministerio Público considera que sirvieron para obtener información sobre los investigadores y generar efecto intimidatorio. La investigación también sitúa en el centro del caso a la fontanera Leire Diez. La Fiscalía sostiene que mantenía una relación estrecha con Mercedes González, que coincidieron en al menos 3 reuniones durante el periodo en el que se impulsaron esas presiones e investigaciones internas, y además un informe de la propia Guardia Civil ya alertó de una campaña de descrédito de la UCO promovida por Diez, aunque esa información no se trasladó a los agentes afectados. Los mandos de la UCO declararon recientemente como testigos y aseguraron que nunca antes habían sido objeto de investigaciones disciplinarias similares, es decir, que habían tenido una trayectoria impecable. Tras décadas de servicios, se les abrieron por primera vez hasta 3 expedientes en menos de 2 años, coincidiendo con el avance de las causas de corrupción del gobierno. La Fiscalía también destaca que las pesquisas continuaron incluso cuando ya había indicios de que algunas filtraciones, como los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, no venían de la Guardia Civil. La imputación de la cúpula política del Instituto Armado, pues se pueden imaginar que ha generado muchísimo malestar interno, no solo porque tengan a 2 presuntos corruptos mandando en este cuerpo, sino porque fuentes internas consideran que es imposible que Mercedes González y Manuel Llamas sigan al frente del cuerpo, mientras la UCO, que está bajo su mando, tiene que investigarlos a ellos dos. A su juicio, mantener esta situación resulta incompatible con la independencia que requieren las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional. Sin embargo, Fernando Grande Marlaska ha decidido blindar a ambos. Y nos vamos a Andalucía. Finalmente, Moreno Bonilla ha sido investido con el apoyo de Vox. Vox, que por primera vez en su historia va a entrar en el gobierno de la Junta de Andalucía. Ha habido reparto de cargos, no les ha ido mal a la gente de Vox, pero vamos, tampoco es para lanzar cohetes. Manuel Gavira se convierte en vicepresidente y va a tener una macroconsejería que agrupa turismo, justicia, desregulación y administración local. Algún castizo diría y los grandes empresarios europeos también, ¿no? Porque turismo, justicia, desregulación y administración local ya hay que echarle valor. Claro, aquí da la sensación de que finalmente han dicho, bueno, les vamos a dar una consejería a los de Vox, en vez de darles 3 o 4, que era lo que quería, y para que se consuele les decimos, pues mira, os concentramos materia de 4 consejerías en una sola. O sea, vas a mandar como si tuvieras 4, pero las reducimos a una sola. Porque ya nos dirán ustedes qué tiene que ver la administración local con la justicia y el turismo con la desregulación. Las cosas como son, pero bueno, esto es lo que hay. Aparte de eso, Vox va a tener un senador por designación autonómica y va a tener una vicepresidencia de la mesa del Parlamento andaluz. No está mal, o sea, realmente no está mal, pero ni han conseguido agricultura, que era una de las cosas que querían, y ahí se ha quedado el Partido Popular con ella, para poder destruir la agricultura andaluza sin mayor problema. Y desde luego, pues esto va a durar 4 años, porque tengan ustedes en cuenta que el Partido Popular más Vox suman 68 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, es decir, tienen una pero mayoría abultadísima para gobernar. Ahora vamos a ver lo que hace. Y vamos a ver la huella que deja Vox, porque la del Partido Popular, ya se sabe, es sobre un poco más o menos como el Partido Socialista. Y el reparto de poder ha resultado este jueves el elemento decisivo para desbloquear la negociación entre PP y Vox en Andalucía. Tras semanas de conversaciones, ambas formaciones alcanzaban un acuerdo de coalición que ha permitido a Juanma Moreno iniciar su tercer mandato. Ayer por la tarde fue la votación como presidente de la Junta hasta 2030 y que supone la entrada de Vox por primera vez en el gobierno andaluz. El pacto llega después de que Moreno defendiera en la campaña un ejecutivo en solitario, una opción que finalmente ha tenido que abandonar. El principal resultado de la negociación es la distribución de los cargos institucionales. Vox asume una vicepresidencia de la Junta y una macroconsejería que va a reunir las competencias de turismo, justicia, desregulación y administración local. El líder del partido en Andalucía, Manuel Gavira, va a ser vicepresidente y dirigir ese departamento. Además, el PP va a ceder a Vox uno de los senadores designados por el Parlamento andaluz y una vicepresidencia de la mesa de la Cámara
autonómica. Los populares, sin embargo, han mantenido el control de las áreas que consideran más estratégicas, en concreto la Consejería de Agricultura. Era una de las principales aspiraciones de Vox durante la negociación, pero el PP lo marcó como línea roja y la ha retenido, respaldado también por las principales organizaciones agrarias andaluzas que pedían la continuidad del actual equipo al frente del departamento. El acuerdo también garantizaría, si no se pelean, que esto es muy de Vox, estabilidad parlamentaria toda la legislatura. Con 53 diputados populares y 15 de Vox, el nuevo gobierno contará con una mayoría de 68 escaños sobre los 109 del Parlamento y así podrían sacar adelante los presupuestos y principales iniciativas legislativas. El documento que han firmado incluye una cláusula de lealtad institucional que compromete a ambas formaciones a votar unidas en asuntos esenciales. Su ruptura sería el fin de la coalición. También se ha incluido ese término, esas dos palabritas mágicas de prioridad nacional que Vox se empeña en imponer en todos los gobiernos en los que entra y que en realidad solamente es una prioridad de empadronamiento. Pero bueno, cada uno pues es muy libre de pensar lo que quiera sobre la prioridad nacional. Con este pacto, Andalucía se suma a las comunidades donde ya gobiernan conjuntamente, son 4. El acuerdo pone fin al modelo de gobierno en solitario de Juanma Moreno Bonilla y consolida un ejecutivo de coalición en el que Vox obtiene presencia institucional, mientras el PP se queda contento con las áreas de mayor peso político y económico. Y nos vamos a la información internacional y nos detenemos en la Casa Blanca porque Donald Trump ha asegurado en una entrevista con la CNBC o la CNBC que Irán prácticamente ha aceptado todo lo que él quiere. El que no se lo quiere creer, verdaderamente que reviente. Ha dicho que, en fin, que Estados Unidos ha desmantelado la capacidad militar de Irán, que Irán no tiene ni escuadra de guerra, ni fuerza aérea, ni sistemas de radar, y que además pues se da la circunstancia de que Irán se compromete a no tener armamento nuclear. Todo esto es farfolla, que diría un castizo. Irán desde siempre ha dicho que no tenía intención de tener armamento nuclear. Los daños que le ha causado a Estados Unidos no son tan fuertes. El estrecho de Hormuz lo sigue controlando Teherán y, desde luego, si encima le van a liberar dinero, vamos, así querríamos muchos perder las guerras, o perder los pleitos incluso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba este jueves en una entrevista en la cadena CNBC que Irán ha aceptado prácticamente todo lo que necesitamos en las conversaciones en curso. Añadió que ambas partes siguen negociando, pero sostiene que el proceso está orientado ahora exclusivamente a impedir que la República Islámica disponga de armamento nuclear. Esto ya lo estaba negociando Estados Unidos con Irán antes de la guerra, así que, usando una expresión que odio porque la usa Óscar Puente, para este viaje no hacían falta alforjas. Trump insistía en que el objetivo de su administración no es promover un cambio de régimen en Irán, sino evitar su capacidad nuclear. En esa misma entrevista afirmaba que Estados Unidos logró durante los ataques desmantelar capacidades militares iraníes y llegó a asegurar que el país no tiene armada, ni fuerza aérea, ni radares. También dijo que, según él valora, los principales líderes iraníes están muertos, aunque matiza que Washington tiene una relación funcional con la actual estructura de poder iraní, a la que describe como más racional. El presidente estadounidense también se refería a la situación económica del país, afirmaba que atraviesa una inflación del 300%, que su economía está debilitada y en ese marco sostiene que Estados Unidos va a canalizar exportaciones agrícolas hacia el mercado iraní, mencionando productos como maíz, trigo o soja, siempre que se consolide el entendimiento actual. Lo que quiere Trump es venderle él productos agrícolas a Irán. Dijo que también ha perdido fuerza y bravuconería en el momento de las conversaciones. Lo que hace en público Irán, desde luego, no tiene nada que ver con lo que dice Trump que hacen. Pero bueno, sobre el estrecho de Hormuz, rechaza también que exista ningún bloqueo marítimo formal por parte de Estados Unidos y describe las restricciones a puertos iraníes como un muro de acero que impidió el tráfico naval hacia el país. También le preguntaron sobre la situación regional y señaló que los contactos con Teherán siguen en Doha, donde se celebran esas reuniones indirectas que les contábamos ayer, un poquito raras. Las delegaciones no se encuentran, sino que hay mediadores de Pakistán que van de un cuartito a otro y les transmiten los mensajes. Desde Teherán ya han respondido. Las autoridades subrayan que el estrecho de Hormuz permanece exclusivamente bajo mando iraní, rechazan cualquier interpretación de control externo sobre esa vía marítima
extranjera y además reiteran que el acuerdo con Washington tiene que respetar los compromisos pactados en junio, además de defender que incluye el respeto a su soberanía e integridad territorial en todo el marco regional. Vamos, Estados Unidos quiere parar el programa nuclear iraní, Irán quiere controlar Hormuz y que le descongelen el dinero que tiene en el extranjero con las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. No parece tan complicada la negociación. Veremos qué dice Israel ahora que parece que avanza. Y de la Casa Blanca nos vamos a Moldavia, donde hubo unas elecciones más que irregulares, con intervención extranjera, y donde acaba de dimitir el primer ministro Alexandru Muntean. Esto a pesar de que la presidenta Maia Sandu insistía en que tenía que quedarse. Pero vamos, aquí el primer ministro munteano de Moldavia ha dicho que en las condiciones estas no se puede hacer nada y que lo que sucede en última instancia es que él se va y se retira. Y esto es lo que vamos a estar viendo en todos estos paisillos del este de Europa, donde la NATO se dedica a forzar el resultado electoral que quiere. Y da lo mismo que sea Rumanía, da lo mismo que sea Moldavia, en la medida de lo posible, si pueden Eslovaquia, que no les salió bien, da lo mismo que sea Ucrania, el resultado al final siempre es un desastre. Así de claro y así de evidente, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Es una de esas cosas que verdaderamente no tiene más salida. Es lo que sucede. Y en fin, claro, cuando tú te acabas convirtiendo pues, en un protectorado de la OTAN, pues atente a las consecuencias. Ni democracia, ni prosperidad, ni libertad, ni cosa que lejanamente se le parezca. Alexandru Munteanu, primer ministro de Moldavia, ha anunciado este viernes su dimisión apenas un día después de reunirse con la presidenta Maia Sandu. En un mensaje que ha difundido en redes sociales, ha confirmado que deja el cargo, y ha señalado: hoy finalizo mi mandato como primer ministro. Ha explicado que asumió la jefatura del gobierno con gran responsabilidad y con la firme convicción de impulsar mejoras en el país, pero que abandona el puesto al considerar que no puede ejercerlo conforme a sus principios y creencias. Ha añadido que esta decisión es personal. En su comunicado, el hasta ahora primer ministro subraya que su compromiso con Moldavia no depende de ocupar una responsabilidad institucional. Dice que seguirá trabajando por el país en cualquier función que desempeñe, sin importar dónde viva o las responsabilidades que asuma. La dimisión se ha conocido un día después de su reunión con la presidenta, tras la cual habían circulado ya informaciones sobre tensiones internas en ese encuentro. También habían aparecido especulaciones en meses anteriores sobre una posible salida del jefe de gobierno, pese a que en su momento la presidenta había rechazado su renuncia. Munteanu había llegado al cargo en otoño de 2025 y durante su mandato había prometido un plan de crecimiento económico y una agenda de reformas. Sin embargo, su gestión ha acumulado desgaste en la opinión pública. Encuestas señalaban que una parte significativa de la población consideraba insuficientes los cambios que había impulsado. En paralelo, también se habían difundido en los últimos días informaciones sobre la gestión de parte de sus intereses a través de un abogado que tiene sanciones internacionales vinculado a estructuras financieras asociadas a oligarcas rusos sancionados por Occidente, aunque esas revelaciones no han sido oficialmente mencionadas en el anuncio de su dimisión, así que no sabemos cuánto han tenido que ver. Y nos vamos a Venezuela, donde evidentemente las cifras de muertos sigue siendo pavorosa, la de los heridos, la de la gente por rescatar, la de la reconstrucción posterior, pero el gobierno chavista ya se ha puesto a repartir condecoraciones. Una de las condecoraciones, la distinción Héroes de Venezuela, le ha caído a una brigada de rescatistas españoles y a sus perros de rescate, con lo cual ya se pueden ustedes imaginar que el ministro de Asuntos Exteriores español, Iván Gil, pues está más contento que unas Pascuas. También han premiado a otros países, o sea, Italia y Suiza también se han llevado este premio y tiene mucha lógica porque se supone que ha habido unos 3.000 rescatistas participando en las operaciones hasta donde les han dejado participar, que esta es otra. Y mientras tanto ha aparecido Delcy Rodríguez, que por supuesto no ha dejado que entrara en territorio venezolano María Corina Machado, porque podrá ser fea, pero tonta no es. Ha dicho que ahora mismo sufre una afección de salud, lo cual seguramente habrá provocado espasmos de alegría y de gozo a la oposición, a ver si hay suerte y se muere.
no lo esperen porque no es así, pero ha dicho que bueno, que aunque está con la salud afectada, sin embargo va a seguir trabajando sin descanso para, en fin, intentar paliar los efectos de los dos seísmos. Y así sigue la cosa, ¿eh? Y vinieron los seísmos, se fueron los seísmos, los rescatistas ya se van marchando y el chavismo debilitado de esto no ha quedado, ¿eh? Lo sentimos mucho, pero no les podemos engañar. Y de Venezuela, de entre tanta desgracia, nos llegan también a veces imágenes bonitas. El país ha condecorado este jueves a un grupo de rescatistas españoles con la distinción Héroes de Venezuela por su participación en las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos del 24 de junio, que dejan, las cifras ya saben que las actualiza muy lentamente el régimen, 2.595 fallecidos y más de 12.000 heridos. El acto fue anunciado por el ministro de Exteriores, Iván Gil, quien difundió las imágenes de la ceremonia en redes sociales y destacó el solidario servicio de la Brigada Española y sus perros de rescate. Durante la entrega, el canciller señalaba que el reconocimiento se otorga en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en agradecimiento por su labor en la búsqueda de supervivientes, la reunificación de familias y el apoyo en las tareas de emergencia. Gil subrayaba que todo el pueblo venezolano expresa su gratitud a los equipos desplazados en una ceremonia en la que también se entregaron distinciones a las delegaciones de Italia y Suiza, que han participado también en las operaciones de rescate. La presencia internacional en las zonas llegó a alcanzar los 3.000 efectivos, según Naciones Unidas, mientras el número de rescatados con vida se mantiene desgraciadamente en cifras reducidas en comparación con el volumen del despliegue. Uno de los últimos casos ha sido el de un hombre de 43 años, localizado tras 8 días bajo los escombros. Era un conserje de un parking en una operación en la que intervinieron más de un centenar de rescatistas internacionales durante 72 horas seguidas. En paralelo a este acto de reconocimiento, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicaba que atraviesa una afección de salud. No daba más detalles, aunque ha asegurado que esto no le va a impedir continuar con su actividad institucional. Afirma que pese a las recomendaciones médicas va a seguir trabajando sin descanso en la atención a los afectados y ha vinculado su estado físico al esfuerzo continuado en la gestión de la pandemia. Y hay que tener cara. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, procura descansar este fin de semana y hasta la semana que viene, Dios mediante. Es todo por mi parte por hoy viernes y por esta semana, César. Un gran abrazo para todos, para ti, para el equipo, para todos los oyentes. Os escucho todo el fin de semana, regreso el lunes. Un fuerte abrazo. Y ustedes no se nos vayan porque ya sobre la línea del horizonte se recorta la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para anunciarnos, como todos los viernes, de que irá el gran reseteo este fin de semana en cesarvidal.tv. Y después de eso tenemos una entrevista muy especial y además una entrevista que seguramente les va a aclarar bastante sobre los seísmos que ha sufrido Venezuela, pero lo que podría pasar en otro país todavía con consecuencias peores, mismamente como España, sin ir más lejos. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones
despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, bueno, con esa sonrisa lo Eisenhower que tiene todos los viernes, porque ya está cerca el fin de semana y es que se le nota que no cabe en sí de gozo. Vamos, es algo verdaderamente impresionante. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿De qué va a ir ese gran reseteo del fin de semana? Vamos, le veo a usted feliz, contento, pero de todo, vamos, Ike, de todo. Ike, me llaman ya aquí. Buenas noches, don César. Sí. En casa me llaman Ike en la intimidad. Grande Eisenhower. Cuando se marchó, como dijo el tipo, cuidado con el complejo militar industrial, cuidado. Exactamente. También es verdad que dijo, cuidado con el complejo militar industrial con el que yo he tenido que hacer negocios y he tenido que estar aquí pactando en la presidencia. Luego ya Kennedy fue un poco más allá y bueno, pues esa fue una de las razones por las que se lo quitaron de en medio. Alguno dirá, bueno, ¿pero de qué está hablando este tipo? Bueno, pues ha habido declaraciones en los últimos días, además, también con el escándalo MK Ultra. Del MK Ultra vamos a hablar la semana siguiente. Nos esperan unos programas de aquí a final de temporada, sui generis, porque nosotros en el Gran Reseteo seguimos durante todo el verano. Por si hay alguien que se haya incorporado recientemente, nosotros acabamos la temporada de La Voz el último día de julio. Normalmente nos solemos ir a mitad de julio. Este año vamos a ir hasta el final del mes de julio, y luego durante todo el mes de agosto y hasta que vuelva La Voz va a haber programas del Gran Reseteo. Y los últimos de esta temporada regular, vamos a llamarlo así, pues van a tener mucha enjundia. Hemos acabado la serie sobre Irán, 14 capítulos, la serie sobre la geopolítica de Irán. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el pues proceso de investigación, la comisión que está tratando todo lo que tiene que ver con el MK Ultra, control mental de la CIA, que algunos pensaban que esto era algo que ya se había acabado y realmente pues sigue plenamente operativo. Vamos a explicar la historia, el origen, van a ser unos programas muy bonitos. Como los experimentos con virus también se habían acabado con Obama. Claro, ahí es donde vamos a ir mañana. Mañana vamos a ir a los experimentos de ganancia de función, los experimentos que se realizaron en su momento en la génesis y en la creación del COVID. Mañana vamos a completar el puzzle que empezamos ya hace 6 años, ¿verdad? Bueno, empezamos con ese gran reseteo, con el título del programa precisamente alude al proyecto de ingeniería social ligado al COVID, no porque lo diga yo, y esto es algo que nosotros nos han dado mucha caña, nosotros y a otros analistas, porque decían que esto era algo que nos estábamos sacando de la manga. El propio presidente del Foro Económico Mundial, en su libro COVID-19, el Great Reset, el gran reseteo, y también en las notas de prensa del Foro Económico Mundial, siempre consideraron la pandemia como una oportunidad para realizar ingeniería social, y lo decían así, literalmente. Sí. He recuperado recientemente el libro COVID-19 de Great Reset porque hay algunos elementos ahí interesantes, sobre todo desde el punto de vista de ingeniería social ligado al desarrollo de la inteligencia artificial. Pero claro, yo me acordaba de aquellos días, echábamos la vista atrás, usted y yo, don César, también, hace unos días al respecto, cuando habló en su editorial de la desclasificación de documento de Tulsi Gabbard. Y al final, bueno, pues todo lo que hemos ido informando, todo lo que hemos ido contando era cierto, pero hay más cosas que todavía no se han contado y que nosotros vamos a aportar mañana, casi terminando ese puzzle sobre el origen oculto del COVID. Hablaremos de esos documentos, de la desclasificación de Tulsi Gabbard, lo que explica, lo que indica y lo que oculta. También toda desclasificación siempre tiene una parte oculta, vamos a explicarla. Hablaremos de Fauci y del pecado original, del zar de los servicios sanitarios públicos de Estados Unidos. Hablaremos de la ofensiva del senador Ron Paul para que Fauci vuelva a testificar. Dijo que testificaría de forma voluntaria después de la desclasificación de Tulsi Gabbard. Este señor no quiere ir porque ha mentido en sede parlamentaria, lo cual en Estados Unidos es un delito. Se va a librar de ser procesado y por lo tanto de la cárcel o de alguna multa, fundamentalmente y evidentemente y casi exclusivamente porque la administración Biden le indultó de forma preventiva antes de marcharse. Todo el mundo sabía que era culpable. Fauci luego estuvo con Trump en el primer mandato. Nosotros decíamos, ¿por qué está en el primer mandato? No lo entendemos. Bueno, pues algunos confiábamos en que Trump viniera a cambiar cosas y en realidad no solo no ha cambiado nada, sino que yo creo que en buena medida ha empeorado determinadas cuestiones, ¿no? Hablaremos de cómo la CIA ha entorpecido el papel de investigación del propio departamento de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, para que no lo sepa, hasta hace muy poco era la directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y tenemos al Servicio de Inteligencia, la CIA, que en teoría debería estar operando fuera de Estados Unidos, operando dentro para entorpecer una investigación federal de su propio Departamento de Seguridad Nacional. En la realidad, señores, es el mundo en el que vivimos y nosotros lo contamos, aunque lo lamentemos profundamente, porque en realidad esto es una gran cloaca. Posteriormente, en el bloque segundo del programa, entraremos a hablar del verdadero origen. Siempre he dicho
y me he mojado desde el principio y ya saben ustedes que no me suelo mojar demasiado y cuando me mojo es porque estoy bastante seguro. Yo siempre dije que Ralph Baric había sido, si no el único, quizás el sospechoso número uno a la hora de haber creado el SARS-CoV-2. No la enfermedad del COVID, sino el SARS-CoV-2 a través de pues de los experimentos de ganancia de función, algo que también, pues ha sido muy criticado cuando se expresaba en determinados entornos. De hecho, pues sufrimos la persecución de muchos proveedores de servicios digitales por haber dicho esto y es algo que el Congreso de Estados Unidos pues ha demostrado fehacientemente. Pero hay más compañeros de viaje de Ralph Baric. Vamos a recordar aquel proyecto de Zeus, cuando Ralph Baric, este virólogo, presenta al DARPA, que es la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, pues un proyecto para crear vacunas sobre enfermedades no existentes. Entonces se le llamaba la enfermedad X, utilizando además murciélagos para su propagación. En origen el plan era utilizar murciélagos en cuevas contagiados con aerosoles. Es una actividad pues que luego iba a generar una serie de enfermedades que serían que servirían de palanca para diseñar determinadas vacunas. Esto no es sanidad pública, esto es bioterrorismo, aunque lo quieran disfrazar de sanidad pública. Y vamos a estudiar cómo realmente este proyecto no sale completamente adelante, pero sale otro en el que participa Baric, también con murciélagos, y en el que está el virólogo Vincent Munster. Y aquí ya tenemos como protagonista no el laboratorio de Wuhan, sino un laboratorio en las montañas rocosas de Montana, montañas rocosas, Rocky Mountains Lab, un laboratorio del que se habla muy poco, pero que el investigador Haslan pues ha puesto negro sobre blanco al respecto. Vamos a citar mañana un libro importante y un autor que yo creo que es fundamental que ustedes, si quieren llegar hasta el fondo de la cuestión, pues tengan controlado. En España lo ha entrevistado recientemente Carlos Sánchez en Grupo de Control, que es seguramente el periodista español, y me atrevería a decir que uno de los periodistas del mundo que más ha investigado el origen del COVID. Además, él trabaja con el Instituto Brownstone, que desde el principio puso mucha carne en el asador a la hora de determinar, protegiendo sobre todo de la inoculación a los niños, cuál era el origen de este virus. Explicaremos cómo estos operativos se desarrollaron en suelo estadounidense y de forma ilegal, bajo la premisa esta de vacunar a la naturaleza frente a enfermedades inexistentes, como siempre, el hombre jugando a ser Dios. Vamos a ver cómo esto enlaza con la epidemia que se produjo de peste porcina en Cataluña hace unos meses, un laboratorio que además ha sufrido recientemente un incendio. No sabemos si se ha destruido documentación o no, pero es evidentemente sospechoso. Se liga con toda esta cuestión también el laboratorio catalán y la iniciativa de una única salud también del Foro Económico Mundial, con la que se aspiró en su momento, pues utilizando la sanidad, establecer una serie de mecanismos de control social que fracasaron en buena medida gracias a la oposición del pueblo. No sabemos si en el futuro ese pueblo volverá a oponerse pues seguirá la línea de los borregos y aparecerá en los balcones aplaudiendo, en este caso a lo mejor no a las 8 o a las 8:30 aplaudiendo a los sanitarios, sino denunciando a los vecinos que no cumplan con determinadas consignas. Y al final del programa explicaremos ya, y muchos van a entender, cómo podía ser que en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017, 2018, incluso 2019, se estuvieran preparando mecanismos para prepararse para este contexto, con una serie de protocolos que estaban diseñados desde hace mucho tiempo. No eran adivinos, sabían lo que podía ocurrir. No sabemos o no podemos llegar a afirmar que sabían lo que iba a ocurrir, pero sí lo que podía ocurrir. Y aquí analizaremos el papel de otro gran tapado, que se ha ido de rositas, que trabajaba con Fauci, que se llama Francis Collins, y que desde el brote de ébola de 2014 empezaron a trabajar en unos juegos de guerra, en unos simulacros militares con carácter pandémico, los famosos Yarn Games. Vamos a exponer algunos correos electrónicos que indicaban cómo se estructuró todo de una forma militar para el control de pandemias. Y como no, estaban ahí la Rand Corporation, el gran think tank norteamericano, como no. Y yo creo que va a servir para que todos ya vayan atando cabos. Había algunos flecos que todavía quedaban pendientes y creía necesario hacer un programa antes de marcharnos este año, como digo, en la temporada regular al respecto. Se produjo la desclasificación de Gavar, escuché su editorial, digo, pues ahora es un momento perfecto. Y luego ya la semana que viene nos meteremos en MK Ultra, que eso sí que es una madriguera del conejo, don César. Profunda. De cuidado. Y que puede tener mucho que ver con determinados asesinatos que se han producido en la historia de Estados Unidos, algunos de ellos bastante recientes. El control mental existe, las técnicas de control mental empleadas por los servicios de inteligencia existe, y ahora con el desarrollo tecnológico
Es muy posible que estén tan avanzadas, que algunos pues consideren que puede ser ciencia ficción y lamentablemente pues están entre nosotros y se están utilizando ahora en tiempo real. Entonces, Y por cierto, es algo conocido desde hace sí, muchísimo tiempo, porque ujú, recuerde usted que en 1959 ya hubo una novela que se llamaba El candidato de Manchuria, eso es, exactamente El candidato de sí, Manchuria, que bueno, eso era algo que tenía que ver con esa persona a la que le lavaban el cerebro, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, claro, en la película, muy prudentemente, eso se suponía que lo hacían los soviéticos claro. y que lo hacían, por supuesto, los chinos, etcétera, etcétera, pero no lo hacía otra Esto tiene gente. mucha relación con el proyecto Paperclip, del que también hemos Sí, hablado en este sí, programa. Les recomiendo que busquen también en la hemeroteca. El proyecto Paperclip es cuando pues ya se termina la Segunda Guerra Mundial, todos esos científicos nazis que habían estado haciendo experimentos, algunos de ellos muy salvajes con humanos, pues acaban en determinados puestos muy relevantes de la inteligencia norteamericana. Bueno, el Estados Unidos llega a la Luna gracias a Von Braun, que era el que había diseñado, ¿no?, los famosos misiles y los famosos cohetes alemanes. Pero además, pues hubo una serie de médicos, hubo una serie de doctores dentro de los servicios de inteligencia que eran especialistas en programación mental. Y hablaremos de ello. Y yo no sé si a lo mejor nos vamos ya directamente al final de la temporada regular, porque hay tanto de lo que hablar al respecto, sí, que a lo mejor hacemos una miniserie MK seguramente sí. Ultra para despedirnos por todo lo alto, a pesar de que esto es absolutamente terrorífico, también es absolutamente cierto y sobre todo hay abundante documentación que lo respalda. Sí, Así que ya estoy manos a la obra también. por cierto, tengo que decir que El candidato de Manchuria en Sí, España se tituló El mensajero del miedo. sí, el mensajero del miedo. El mensajero del Sí, miedo y en Hispanoamérica El embajador del miedo. sí. Hay un libro muy bueno analizando todo esto que se llama En busca del candidato de Manchuria, Sí, de John Marks, sí. que es espectacular y que, bueno, al que haremos referencia también en esta serie. Como ve, don César, estoy como un pulpo, estoy trabajando a todo, estamos a todo a la Sí. vez, pero siempre nos pasa un poco a final de temporada, ¿verdad? Que queremos Sí, darle a es verdad. nuestros oyentes y a nuestros queridos suscriptores todo lo que veníamos planeando desde el principio y bueno, pues yo creo que si no están suscritos, suscríbanse, qué mejor ocasión. Ahora, además, en temporada estival, ahora que ya nos vamos acercando este último mes de La Voz, el podcast diario, y así pues pueden ustedes disfrutar en verano. Que además apetece más este tipo de programa, ¿verdad? En verano se pone uno tranquilamente, algo Sí, fresquito. sí, sí. Si no nos quieren ver, porque don César y yo, pues a lo mejor no podemos ser especialmente agraciados, aunque yo creo que todavía tenemos mercado, pues pueden poner el audio Bien. también y escuchar. Muy bien, me parece estupendo. Pues un abrazo muy fuerte y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. La entrevista con César Vidal. Estamos de regreso para abordar en una entrevista uno de los temas que efectivamente ha saltado a los teletipos en los últimos días y que resulta absolutamente angustioso, y es la situación de catástrofe nacional que se vive en Venezuela como consecuencia de 2 seísmos. Esta es una situación que seguimos con lógica preocupación, pero que nos obliga también a hacernos preguntas, a formularnos interrogantes en situaciones que pudieran producirse más cerca del territorio español de Venezuela. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si España se encontrara con una situación de este tipo? ¿Qué pasaría si en un momento determinado tuviera lugar una catástrofe de estas consecuencias? ¿Está preparada España o, por el contrario, España está inerme ante este tipo de situaciones? Para intentar arrojar luz sobre esta cuestión, tenemos con nosotros a don Jesús Contreras, que es vocal de la Asociación
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, y que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción del año 1979. Don Jesús, muy bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Vamos a ver, primera cuestión, don Jesús, para centrarnos un poco, y aunque sea de manera breve, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? ¿Por qué se ha producido una catástrofe de este tipo? ¿Es imputable solo al hecho de los seísmos o aquí faltaba preparación y entonces a la catástrofe se ha sumado el desastre? Bueno, yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Vamos a ver, Venezuela, o sea, el terremoto que ha pasado, que hay en Venezuela de grado de magnitud 7,2, 7,5 y encima doble, para situarnos un poco, tiene una liberación de energía 1000 veces superior al que ocurrió en Lorca, último que hay en España, con registro relativamente grande, el año 2005, ¿no? En Venezuela 1000 veces superior. libera 1000 veces más de energía. Es que la graduación de la normativa sísmica, o sea, en lo que se mide la intensidad se mide la magnitud, es en función de la energía liberada, ¿no? Entonces, el pasar de 5 a 7 no es un 20%. Cada punto en la escala de magnitud que se mide es equivalente a multiplicar por 30 la energía liberada. Entonces, si estás hablando de que hemos pasado en Lorca fue de 5,5 y aquí ha sido de 7,5, estás hablando de un terremoto de 1000 veces más energía liberada, o sea, más catastrófico, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces, en Venezuela además se junta otro elemento que ha sido definitivo, es decir, uno de los dos sismos, me parece que el segundo, se produce a poca profundidad, se produce a una profundidad de 10 kilómetros. Evidentemente, la profundidad es fundamental para el daño, pues, el daño que se hace en superficie, o sea, para dar la amplitud de la vibración y la energía, ¿no? Cómo se transmite, ¿no? Entonces, por debajo de 10 kilómetros está muy pegada. Entonces, el efecto es terrorífico. Sí que, o sea, hay uno de los dos terremotos que se ha producido en Venezuela, que se ha producido a 25 kilómetros, y ese es menos grave, pero el de 10 kilómetros es tremendo, ¿no? La catástrofe que puede generar, ¿no? Y luego, además, el terreno en Venezuela, en la zona esta del Caribe, son terrenos arenosos o, vamos, más débiles, no es una roca firme granítica, etcétera, etcétera, sino es fondo de anteriores lagos, etcétera. Es un terreno blando. Entonces, los terrenos blandos, digamos que amplifican la onda del terremoto, lo cual, se suma al efecto dañino. No es lo mismo ese terremoto que en superficie hubiera una roca potente tipo granito o un basalto, etcétera, que no unas margas o unas areniscas o unas arcillas que al fin y al cabo son fondos de lagos son más blandos, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar otro efecto mayor, que es Venezuela tiene una normativa que sí tenía normativa antisísmica que no se ha revisado hace muchísimos años y que lógicamente no está al día de los avances tecnológicos tan importantes que ha habido en este aspecto. Y además, a eso le sumamos 20 años en Venezuela con un régimen de aislamiento total, en donde los recursos económicos para construir pues no son los más brillantes. Entonces, y otro efecto además también importante que ha tenido que suceder ahí es toda Latinoamérica y la costumbre de que las casas, la gente se las hace casi ella misma, es decir, y con los materiales que pilla a los alrededores. No es lo mismo una construcción con unos materiales de alta calidad, contrastados, supervisados, etcétera, que una construcción a base de mampostería o de adobes o de ladrillos con muros de carga que no están bien arriostrados, etcétera, etcétera. El conjunto de todo eso es pues lo que hemos visto, la devastación total, ¿no? La devastación total. Yo Porque creo al que eso final ha lo que sido se ha producido es una conjunción de circunstancias negativas. Es decir, parece que en vez de una o dos, casi se habían apuntado a comprar todas las papeletas de la rifa. evidentemente, o sea, poco antes ha habido un terremoto de similares características en Japón y yo creo que se saldó con apenas unos heridos y algunos daños en algún edificio.
Esa es la diferencia. Japón tiene una tecnología súper avanzada y Venezuela no. Y ¿Y Japón, Venezuela no cambia la legislación desde cuándo? y en Venezuela yo creo que por lo menos desde hace 30 años no la están modificando para nada. Pero ojo, que ese problema lo tenemos en España también, ¿eh? Esta es la cuestión a la que yo quería llegar. Es decir, estamos hablando del caso de Venezuela, que se produce una conjunción de circunstancias negativas. Una de ellas es precisamente que, bueno, la legislación puede llevar más de 3 décadas sin que la hayan tocado. No la tocaron los anteriores al chavismo, no lo ha tocado tampoco el chavismo. En España, ¿cómo estamos? Vamos a ver, en España es preocupante. La actual normativa vigente en España es la norma de construcción sismorresistente 02 del año 2002. O sea, del año de hace ya 24 años, que tampoco se ha tocado, ¿no? Se aprobó en el año 2002. En Europa, en todos los países, excepto España, la norma sísmica que se utiliza es el Eurocódigo 8, que está ligado a toda la normativa europea de eurocódigos estructurales, de construcción, etcétera. Es una normativa muy completa, con un montón de referencias de unas a otras, ¿no? Esto, digamos, se está aplicando en toda Europa inicialmente, menos en 3 países, que era Grecia, Portugal y España. Madre Grecia y mía. Portugal desde 2019 ya la tienen aplicada y España, vaya usted a saber por qué, seguimos sin aplicarla de forma incomprensible. O Y sea, estamos España es el utilizando único país de la Unión Europea que no la aplica. exactamente, el único. Y ojo, que la normativa del Eurocódigo es consecuencia de unos trabajos en el que participaron científicos, o sea, especialistas en sismos estructurales, etcétera, edificación, de todos los países. Pero es que españoles, muchos científicos españoles participaron en esa normativa. Sorprendentemente, fíjate que se está ya incluso revisando esa normativa para una nueva Eurocódigo, o sea, nueva revisión, y nosotros no somos capaces de aplicarlo. Y seguimos con una normativa que sabemos que es insegura. ¿Y por qué digo que sabemos que es insegura? Porque con esta normativa se construyeron todo, o sea, el terremoto de Lorca del año 2011 es posterior, evidentemente, a la normativa 2002 y fue de magnitud 5,5. Bueno, pues 80 edificios diseñados y construidos con esa normativa que era la vigente colapsaron o sufrieron graves daños. 80 edificios, hubo 9 víctimas, 80 edificios, grado 5,5, 5,5. El último gran terremoto, es que el tema es delicado, porque el último gran terremoto en la península se localizó en Granada en el año 1884, o sea, ahora hace 150 años. Hubo 1000 víctimas. Y el sucedido en Portugal un siglo antes, en 1765, hubo 50.000 víctimas y se sintió en toda la península. Si coges un histórico de los terremotos sucedidos en la península ibérica, más o menos cada 150 años hay un gran terremoto. Estamos ya a 150 años del último y estamos con una normativa sísmica que es insegura. ¿Por qué digo que es insegura? Mira, como consecuencia del terremoto de 2011 en Lorca, los científicos se plantearon que aquello no podía ser y había que revisarla. Se revisó y se adoptó la solución, esto fue en el año 2016, de adoptar a pies juntillas el Eurocódigo 8. Entonces era simplemente sustituir y mandar una remisión directa de la normativa española al Eurocódigo 8. Pues por razones que yo desconozco y por más que he preguntado, nadie ha sabido responder, eso no se aprobó, no se aprobó nunca. O sea, se decidió, pero no se puso en marcha. Y en el año 23 hicimos un mejunje, se quiso hacer un mejunje que es sustituir la remisión directa del Eurocódigo 8 por una transcripción alterada del mismo, eliminando 430 referencias a otros eurocódigos y sustituyendo en parte esas referencias por otras normativas españolas incoherentes, de difícil entendimiento, y muchas de ellas simplemente se eliminaron. Con lo cual, Ah, lo que muy se bien, muy lo que bien. se hacer es un auténtico disparate que supondría más riesgo para la población y de forma muy importante 25 años después. Entonces, a eso nosotros, con el apoyo de
de un sinfín de científicos, colegios profesionales, escuelas, etcétera, nos opusimos y conseguimos pararlo en el año 2023. Pero estamos a 2026 y no han reaccionado y nosotros seguimos exigiendo que se adopte el Eurocódigo, exigiéndolo, pero no es más. Es que, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, en su dirección de carretera, que está totalmente de acuerdo en adoptar los Eurocódigos, sus puentes, la recomendación es que en sus proyectos se haga todo con los Eurocódigos. Entonces, las ingenierías españolas, cuando trabajan fuera de España, trabajan con los Eurocódigos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Lo que no tiene sentido es que sigamos construyendo nosotros aquí en España con una normativa de hace 25 años que sabemos y saben los científicos, los que más saben de esto, que es insegura. Esa es la realidad de lo que está pasando en España. Pues es tremendo. Vamos a suponer, Dios no lo quiera, pero vamos a suponer que en un momento determinado se da la circunstancia de que en España se produce una catástrofe de este tipo. Primera cuestión, ¿esa catástrofe es posible? Sí. Segunda cuestión, ¿qué pasaría? Bueno, el terremoto de 1885 fue de 7,2 de magnitud y el de 100 años antes incluso superior. Si uno coge el mapa histórico de sismos en España, puedes comprobar que los terremotos que están más en superficie se producen en la zona suroeste de la península, es decir, desde la zona de Murcia, la zona de Granada, Málaga, etcétera, ¿no? Y ahí hay una concentración importante de sismos ocurridos de cierta magnitud, así como en el norte de África, ¿no? Entonces, evidentemente es posible, ha sucedido y volverá a suceder, porque, repito, desde el año 300 antes de Cristo hay informaciones sobre grandes catástrofes de terremotos. Entonces, lo que es evidente es que si hay un terremoto, o sea, nada hace pensar que todas las edificaciones que son de esa época, anteriores al siglo, o sea, inicio del siglo XX, pues no hay ningún criterio para pensar que van a resistir. O sea, todas están calculadas como mucho con la norma sísmica del año 2002, pues no hay ninguna razón para que resistan, ¿no? Entonces, las grandes edificaciones, las grandes torres, que ya cuando intervienen ya ingenierías serias, o sea, potentes, etcétera, sí utilizan los eurocódigos. El problema son las construcciones de mediana altura, porque evidentemente las de mediana altura son las que, digamos, para terremotos de amplitud grande y superficiales, las de mediana altura son las que más fácil pueden entrar en una frecuencia de resonancia con el terremoto. Y eso lo que hace es terminar tirando el edificio. Es más fácil que caigan edificios medios que no de gran altura, porque la frecuencia de vibración, la onda, es más difícil que entre en resonancia. Pero Ahora dicho esto, vamos a ver si yo le he entendido bien, don Jesús. Esto significa que si, por ejemplo, hoy día, Dios no lo quiera, tenemos un seísmo de este tipo en Granada, eso sería una verdadera catástrofe. sin duda, sin duda, sin duda alguna. Insisto que estadísticamente cada 150 años viene un terremoto de esas características. ¿Dónde va a venir? Lógicamente el sitio más vulnerable es el suroeste español, porque es donde más actividad sísmica hay y además donde hay un terreno más favorable a amplificar las consecuencias, porque en la zona central, las mesetas, incluso la zona norte, el subsuelo, o sea, el terreno, pues es fundamentalmente tipo granítico, eh, calizo, pero calizo potente, etcétera, ¿no? Pero en el suroeste son zonas que han sido fondos marinos muchas veces, o sea, que son fondos de valles. Es terreno más blando, más débil, que tiende a amplificar. Y además, también es cierto, porque los materiales no son de la misma calidad en el norte que en el sur, me estoy refiriendo a Sí, las edificaciones antiguas, ¿no? O sí. sea, en el norte se construía con bloques de piedra, etcétera, etcétera, etcétera. En el sur se utiliza mucho el ladrillo, la cerámica, que son de mayor debilidad ante una situación de estas, ¿no?
Entonces, evidentemente sería una catástrofe. Ya lo fue en Lorca con un DDIO Sí. 5.5, pues imagínate algo de 1000 veces más de energía, ¿no? No, me parece absolutamente escalofriante. Vamos, no tengo la menor duda al respecto. Y además, lo que me parece aterrador es lo que está usted diciendo de esa frecuencia con que se produce. Porque, claro, si estamos hablando de siglo y medio aproximadamente, y el terremoto de Granada fue en 1884, pues bueno, tenemos ahí 7, 8 años para ver lo que se puede hacer en Granada, porque podría suceder en cualquier momento casi. No, puede suceder en Granada o en Lorca o O en en Lorca, Valencia, efectivamente. o, ¿sabes? O sea, no sabes dónde va a suceder. Donde más actividad sísmica hay en España es en esa costilla, ¿no? Que es el choque, digamos, la fricción de las placas ibérica y la africana, ¿no? Que están constantemente moviéndose, acumulando energía y cada cierto tiempo liberan. O sea, ahí se produce un proceso de apriete entre las dos placas, que es lo que produce las cordilleras, por decirlo de manera, ¿no? El levantamiento. Y cada cierto tiempo crujen y liberan energía, y eso es lo que se produce en los famosos terremotos, ¿no? ¿Y Tan hay alguna posibilidad de enfrentarse con un desastre natural de ese tipo? Porque, bueno, vamos a ver, supongamos que se empieza a aplicar la legislación europea, que hay una serie de cambios legislativos en España, que estamos hablando del futuro. Pero volviendo al tema de Granada, y bien sabe Dios que es una ciudad por la que yo tengo una especial querencia. Si en toda esa zona suroeste de España ahora mismo se produjera un desastre, o vamos a suponer que se cambia la legislación, ¿realmente habría posibilidad de evitar algo o lo que se evite ya será de cara al futuro? Vamos a ver, por lo que no tiene sentido es que desde el 2011 sabemos lo que está pasando y sigamos construyendo con una normativa que Sí, sabemos que no es segura. Eso punto número uno. Segundo, yo creo que la normativa tiene que ir acompañada a una revisión de los edificios, ya no digo de todos, pero sí de los de mayor trascendencia. Es decir, o sea, igual que hay una ITV para los edificios actualmente, que la ITE que llama Inspección Técnica de Edificios, pero ahora mismo la Inspección Técnica de Edificios lo único que busca es asegurar la seguridad estructural, pero no entra en el tema de prevención de un sismo, ¿no? Porque eso requiere otra cosa, o sea, lo que hace es analizar el estado de la estructura, que puede estar perfectamente bien, pero ser una estructura que no está preparada para aguantar un sismo. Para que te claro. hagas una idea, los japoneses ya están, que están como 7 pasos más delante que nosotros, lo que hacen es aislar la estructura del edificio del suelo. O sea, a base de rodillos, o a base de cauchos, o a base de algo que aísle el movimiento del suelo del edificio. O crear zonas más de rotura plástica que liberen energía de forma controlada. Y además buscar edificaciones con materiales más flexibles. O sea, ellos utilizan más la estructura metálica que la del hormigón. Pero si utilizas el hormigón tendrás que armarlo en condiciones, ¿no? Todo eso, los japoneses constantemente están revisando su normativa y sus edificios. Además, clasifican los edificios en función del riesgo. No es lo mismo que se te venga abajo un hospital que se te venga abajo una Claro, casa de 3 pisos, ¿no? claro. Entonces, ellos lo que hacen es clasifican los edificios en grados, uno, 2, 3, y en función de la clasificación exigen una serie de medidas adicionales, pues lo que estoy diciendo, o sea, en las cimentaciones para aislar con dispositivos amortiguadores, cauchos, rodillos, el suelo, lo que permite que el suelo se mueva sin transmitir la vibración a la estructura. O diseñan, como te he dicho, materiales menos rígidos con estructuras metálicas flexibles, amortiguadores en los pilares, etcétera, ¿no? Alta tecnología, alta tecnología. Aparte de, digamos, aplicar a los edificios unos sismos. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la ingeniería, allá por los años 80, estaban de moda, bueno, se estaban haciendo nucleares. Las nucleares en España se diseñaban con normativa sísmica americana, evidentemente, no la española, era normativa sísmica internacional. Pero ¿por qué? Porque es una estructura supercrítica, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, o sea, es que aquí influye hasta la forma que tiene el edificio. No es lo mismo un edificio en L que un edificio rectangular, ¿no? En Claro. planta, ¿no? Entonces, todo eso exige, a mi juicio, que aparte digamos, de inmediatamente
adaptar la normativa al Eurocódigo y a la nueva revisión del Eurocódigo, exigiría dotar en presupuestos dotaciones importantes para la revisión sísmica de los edificios en función, o sea, una clasificación del análisis de riesgo de los edificios y en función de eso actuar sobre aquellos de máximo riesgo para intentar adaptarlo en lo posible, porque a veces que no será posible, y si Claro. no, oye, adoptar las medidas correspondientes. Si tú te encuentras que un hospital tiene un grado sísmico de auténtico riesgo, pues tendrás que pensar en cambiar de hospital. Claro. Alquilar ya Es ser un decir nuevo, ¿no? es decir, en la situación actual, Hacen falta recursos económicos, ¿no? O sea, que claro, porque pero en tarde o la temprano situación actual sería posible, al menos en el caso de algunos edificios, adoptar medidas estructurales que salvaran ese edificio en caso de seísmo. claro, o sea, al final, claro que sí. O sea, tú puedes intentar, o por medio de arriostramientos, o por medio, o sea, ver cada edificio, a lo mejor algunos ya tienen algunas medidas, ¿no? Pero bueno, evidentemente, claro que sí. Bueno, Pero en grado, no sé hasta qué punto, pero por lo menos lo que se construya nuevo debería ser de acuerdo a la normativa más segura. Y lo ya existente se debería analizar su nivel de riesgo. Y en función de eso, pues desde que lo sepa el propietario, a que lo sepan las compañías de seguros y que lo sepa todo el mundo. ¿Sabes? sí, Pues sí, sí, sí. pienso yo, ¿eh? Sí, no, me parece evidente. La cosa no tiene más vuelta de hoja. O sea, es algo que me parece evidentísimo. Bueno, pues en principio, don Jesús, le tengo que agradecer muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Se puede decir más alto, pero no se puede decir con más claridad. No es simplemente un examen en la distancia y además un examen periodístico, es un examen de una persona que sabe muy bien de lo que está hablando, que efectivamente está relacionado en su actividad profesional con ello y que además apunta a una realidad que lamentablemente existe en España. No es algo hipotético, absurdo, especulativo, sino una realidad absolutamente innegable. No, Muchísimas gracias. Sí, no, dígame. yo te añadiría solo una cosa más, ¿no? Yo le preguntaría, vamos a ver, vuestra labor es fundamental, César, fundamental. Nosotros no seremos capaces de mover nada a nivel político sin la presión de la sociedad a través vuestro. Claro. Yo me preguntaría y le preguntaría, porque esto no es un tema de este gobierno, ¿eh? Esto viene, te digo, desde el año 2002, 2011. Yo le preguntaría al por qué la Secretaría General Técnica del Ministerio se empeña en mantener el único país de la Unión Europea con una normativa claramente incoherente y riesgosa. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, seguramente una elección de lo que son las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y unas prioridades, y en esas prioridades no se encuentra en absoluto que pueda haber un terremoto y que acabe sucediendo algo de este tipo. Estoy, Perfecto. estoy además absolutamente convencido de ello. Es decir, a la hora de gastar es mucho más importante para un gobierno, tanto de izquierda como de derecha, realizar un gasto que podríamos denominar político, no social o estructural, sino realmente político. Ese gasto político está por delante de cubrir necesidades que son reales. Esto es tristísimo, ¿eh? Pero yo no tengo la menor duda de que es así y por lo tanto, como efectivamente es así, pues no se molestan en ello porque además dicen cuándo va a haber un terremoto. Y si hay un terremoto, pues bueno, ya saldremos del terremoto como salimos de la Dana de Valencia, ¿no? Que en Milagrosamente. Con bueno, milagro, 234 víctimas, o del accidente de oficiales. Ademuz con 46 víctimas. Sí, oficiales, y porque no sabemos la cifra real y yo no sé si la vamos a saber alguna vez, pero, No, pero probablemente aparte no. de eso, porque se da la circunstancia de que incluso, y ha sido una noticia de inicios de esta semana, pues de la cantidad que se empleó para intentar paliar los efectos de la Dana de Valencia, solo sabemos dónde ha ido a parar la tercera parte. Bueno, Y las otras 2 terceras partes, ya ha aparecido la agencia tributaria diciendo que ellos no se van a ocupar de buscarlas.
Con lo cual, incluso en ese caso, que claro, la presión social hizo que se dedicaran partidas del presupuesto a intentar paliar el desastre, bueno, pues de 2/3 partes de las partidas no sabemos dónde han ido a parar y no se van a descubrir porque el Ministerio de Hacienda ha decidido que no las va a buscar. Madre mía. O sea, entonces, vamos a ver, esto por desgracia son realidades que luego los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, además las ocultan. Bueno, es decir, eso yo no también es puedo verdad. creer, yo no puedo creer que la información a la que yo tengo acceso no tengan acceso las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio o los diarios de mayor tirada nacional. A lo mejor un Desde periódico luego. de provincias, pues no, pero evidentemente los diarios de alcance nacional sí. Y eso es algo, incluso en un caso tan terriblemente angustioso como el de la Dana de Valencia, que eso es lo que ha sucedido. Imagínese usted cuando en vez de ser una catástrofe con la que abre el telediario día tras día, lo que estamos hablando es de un desastre hipotético que además se produce cada siglo y medio. Sí, no, está claro. Entonces no nos molestamos en absoluto. Oye, y si tenemos suerte, pues no nos pilla. Y Exacto. si nos pilla, pues ya vemos cómo lo manejamos. Y ese dinero que tendría que emplearse en esa situación, además de manera perentoria, porque esto se ha ido retrasando de forma intolerable, pues ese dinero lo empleamos en otras cosas que políticamente pensamos que nos van a ser más rentables. Pues así será. Lamentablemente. Así en fin, nos va. don Jesús, muchísimas gracias por todo. A ti, Yo César. creo que han quedado muy claros aspectos que son esenciales. Un abrazo muy fuerte y hasta la Venga, próxima. Igualmente, un abrazo. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.